Hoy fue una jornada intensa en el Parlamento, donde no solamente estuvo arriba de la mesa el tema político, sino algo que no suele suceder, que es cómo lo político impacta en el fuero personal, familiar de alguno de los legisladores. Nos vamos hacia el Parlamento y tomamos contacto con Matías Garro para que nos cuente las novedades a esta hora. Adelante, Mati, bienvenido. Sí, gracias compañeros, el gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes. Como bien decían ustedes, exactamente un cruce entre la legisladora Brasinskas y Javier García, que ya vamos a estar repasando, un hecho que generó mucha molestia en el senador nacionalista, pero por otra parte también el tema Cardama sigue ocupando la atención a nivel parlamentario. Ayer les informábamos de que el senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, había presentado justamente la solicitud de la instalación de una comisión investigadora sobre este tema en la Cámara de Senadores. Hoy justamente sesionó la preinvestigadora, que tendrá 48 horas para recibir los informes, y posteriormente esto se elevará al Pleno de la Cámara para que los legisladores voten si se instala o no una comisión investigadora sobre este hecho. Pero hoy el Partido Nacional, con el apoyo del resto de los partidos de la oposición, también da un paso en ese sentido y pretenden solicitaron así la instalación de una investigadora, pero en la Cámara de Diputados. Justamente hoy se instaló también la preinvestigadora y tendrán el mismo tiempo, 48 horas, para elevar los informes y que se instale, ver si se instala o no entonces una comisión investigadora ahora en la Cámara de Diputados. Es decir, existe la posibilidad de que tengamos una comisión que investigue el mismo tema en la Cámara de Senadores y también en la Cámara de Diputados, un hecho inédito. Según nos indicaban, en la década del 40 solamente se dio una situación similar a nivel aquí del Parlamento. El diputado Juan Martín Rodríguez, por el Partido Nacional, es el miembro denunciante, quien solicitó entonces la instalación de esta comisión investigadora. Dijo que creen que el mejor camino es instalarla en la Cámara de Diputados, porque allí es donde hay mayor representación parlamentaria, hay más partidos políticos, y también se refería a el alcance de esta investigadora, porque allí hay una diferencia con el Frente Amplio. Lo que propone el Frente Amplio en el Senado es que se investigue desde la firma del contrato con el astillero Cardama, analizando momentos anteriores sobre cómo se llegó a seleccionar este astillero. El Frente Amplio entiende que hubo muchas irregularidades en todo el proceso, teniendo en cuenta que se trataba de un astillero que no tenía experiencia en un principio para la construcción de este tipo de embarcaciones. Pero el Partido Nacional propone que esta investigadora comience a analizar los hechos desde el 2005, sí, primer gobierno de Tabaré Vázquez. Explican que esto se debe a que fue en 2005 donde la Armada presentó formalmente y públicamente una solicitud de que Uruguay debía tener justamente patrullas oceánicas para controlar sus aguas, y los nacionalistas entienden que de ahí en adelante hubo omisiones, por decirlo de alguna manera, por parte de los jerarcas de los gobiernos del Frente Amplio, que llevaron a que Uruguay nunca tuviera concretamente entonces ese tipo de patrullas oceánicas. Pero si les parece, vamos a ver y escuchar los fundamentos que daba el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez. Y como nuestra intención es que se investigue todo, porque entendemos que no hay nada que ocultar en lo que a la gestión de nuestro gobierno respecta, es que hemos planteado que el análisis y el estudio que planteamos realizar en la comisión investigadora se realice desde el año 2005. Que no es una fecha tomada al barrer, sino que tiene un propósito, es un reclamo público en ese año de la Armada en cuanto a la necesidad de la construcción, de que nuestro país contara con patrulleras oceánicas. Después subsistieron otros hitos desde el 2005 a la fecha, por ejemplo, el año 2014, donde el Senado de la República aprueba una moción por unanimidad, donde todo el Senado, todo el espectro político coincide en la importancia y la necesidad de contar nuestro país con patrulleras oceánicas, pero nos pareció relevante ir al punto cero, al origen de todo. Eso en primer lugar. ¿Por qué lo hacemos en la Cámara de Diputados? Por una razón muy sencilla. Es el único ámbito parlamentario, la única Cámara donde todo el espectro político nacional se encuentra representado. Los 6 partidos políticos que componen el Parlamento se encuentran representados en la Cámara de Representantes, no así en la Cámara de Senadores.
El Frente Amplio tiene otra postura, entienden que lo mejor sería instalar una comisión investigadora en la Cámara de Senadores, principalmente porque allí está Javier García, quien fue ministro de Defensa Nacional durante el proceso de selección justamente de este astillero. Además, entienden que fue el Senado el que habló más sobre este tema porque tenemos que recordar que hace un tiempo atrás hubo una interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, por parte de Javier García por las decisiones que estaba tomando el gobierno respecto a este astillero. Juan Martín Rodríguez respondió que, a su entender, el Frente Amplio ya tiene una opinión fundada al respecto y que pretende señalar como culpable al senador Javier García. Ayer se los decía, el senador Sabini es senador, no es juez. En todo caso, si quiere ser juez, el profesor Sabini, el senador Sabini, que haga, que primero se reciba de profesional, de abogado, de doctor en Derecho, que haga el curso correspondiente, que sea juez, y en todo caso, cuando sea juez, puede juzgar. En todo caso, lo que hace es una reflexión, y lo que hace es un prejuzgamiento político. O sea, en todo caso, yo lo que puedo inferir de ese razonamiento es que el Frente Amplio, o al menos el senador Sabini, no quiere investigar, sino lo que quiere es crucificar a un individuo. Bueno, mire, nosotros nos tocó participar en la legislatura pasada siendo integrantes del gobierno en otra comisión investigadora. Y me animo a decir que ningún legislador que la integró, del gobierno, de la oposición, o ninguno de los legisladores tienen nada que decir de nuestra condición cuando nos tocó formar parte de la misma. Por lo tanto, entendemos que el reglamento y la ley está para aplicarse. Si el senador Sabini, repito, ya tiene conclusiones tomadas y decisiones, no comprendemos o no se ajusta a al porqué de la investigación. Nosotros entendemos, y también como parte de la respuesta, que acciones que pueden haber existido en su momento, tal vez no en el 2005, pero que el 2005 es cuando comienza todo, pueden justificar decisiones que se hayan tomado recientemente. El diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir, dijo que ve con buenos ojos esta iniciativa de que se instale entonces una comisión en la Cámara de Diputados y también se refirió al alcance en cuanto a la información que podría tener esta comisión, destacando que mucha información sensible está en manos de la justicia. Es un tema que amerita la investigación del Parlamento. Nosotros entendíamos que como la interpelación se hizo en el Senado de la República y que el exministro de Defensa también es integrante del Senado, el lugar para hacer la investigadora era en el Senado, pero tampoco lo tomamos como algo negativo que se haya presentado una propuesta para una preinvestigadora en diputados. De hecho, estábamos esperando que se generara. Finalmente llegó hoy la propuesta a las 14:30 de la tarde. Tiene 48 horas la preinvestigadora, va a empezar a trabajar el día de mañana. Y para nosotros, como bancada de gobierno, es un tema normal. Evidentemente que es un tema grave, que amerita el escrutinio parlamentario, la investigación y en definitiva se tendrá que dilucidar si finalmente se encuentran los votos para instalar también una investigadora en diputados a partir de la primera semana de marzo. El tema no solo está en la justicia nacional, sino que posiblemente sea parte de un litigio en un tribunal internacional. Y como ya sabemos, con la historia que tuvimos con Philip Morris, que también decían que íbamos a perder ese juicio y finalmente el Estado uruguayo lo ganó, es que, bueno, una estrategia jurídica en un tribunal internacional hay que cuidarla con mucho profesionalismo y con mucho cuidado, porque no lo estás arbitrando en el sistema de justicia nacional. Entonces, adelantar ahí información o estrategias que el Estado uruguayo esgrima para su defensa o para de alguna manera conseguir un resarcimiento, porque recordemos que es el Estado uruguayo que se presenta para que sea resarcido en daños y perjuicios por haber incurrido la contraparte supuestamente en irregularidades en un contrato firmado de buena fe. Bueno, evidentemente que hay cosas que hay que preservar. Ahora, todo lo hecho de manera administrativa, ya sea en el Ministerio de Defensa, ya sea en algún otro organismo del Estado, puede ser parte de un pedido de acceso a la información pública, puede ser parte de una investigadora parlamentaria, no hay ningún misterio tampoco ahí. Y por último vamos a repasar con ustedes un cruce que tiene que ver con Javier García y la senadora suplente Lilian Abracincas. Todo esto surge y empieza con un documento que se dio a conocer hace unos días atrás sobre el patrimonio del senador Javier García, donde allí se demostraba un aumento de unos 16 millones de pesos en los últimos 5 años. Justamente a raíz de ese documento que se dio a conocer, la senadora suplente del Frente Amplio se expresó en redes
redes sociales, puso tan beneficioso para su patrimonio personal como perjudicial para las arcas del Estado. Parecería ir quedando en evidencia para quién fue redituable la gestión del ex ministro. Esto escribía en redes sociales, pero a este documento le faltaba un detalle, que ese aumento se debía a una herencia que había recibido Javier García por la muerte de su madre en 2024. Justamente, bueno, García hoy en la Cámara de Senadores planteó sus molestias. Si les parece, vamos a ver lo que decía el senador justamente esta tarde. La senadora Abraciscas haciéndose eco de una infamia donde se publicó la declaración jurada personal, que es pública, y se editó recortando y ocultando un dato clave en el aumento patrimonial, como fue el fallecimiento de mi madre en agosto del 24. La senadora Abraciscas me infamó, se hizo eco de lo peor de la política, mejor dicho, de lo peor que se puede hacer en política. Yo nunca pensé en mi vida que en una sesión del Senado de la República tenía que venir a defender el honor de mi madre fallecida, defender el honor de mi madre fallecida, defender el honor personal y el de mi familia. En una mentira infame, senador, en una mentira que agrede a quien la profiere, senador, sabiendo de antemano, señora Presidente, senador, que está utilizando la memoria de mi madre fallecida, senador, y que lo hizo a propósito para infamar y para una ventaja política. Digo las cosas de frente, con lealtad, sin esconder nada, pero nunca me metí con la familia de nadie, nunca. Porque todos nosotros llegamos a nuestra casa y miramos la cara de nuestros hijos. Y yo hasta el día de hoy, y nunca sucederá, de que le tengan que desviar los ojos a mis hijos. Podrán decir que estoy equivocado, 1000 veces, pero nunca que no fui honrado, con mi patria, con mi familia y con mi partido. Que defiendo valores, que los defiendo con pasión. Y a mi madre, mire, señora Presidenta, yo nací muy cerquita de acá, en Boulevard Guavillú. Fui a la escuela pública acá al lado, en General Flores, a la Escuela México. Pasé muchas dificultades en mi casa. Y fue mi madre la que con esfuerzo, la que con trabajo, con honor, protegió a sus hijos. Y yo nunca esperé en mi vida tener que venir al Senado de la República a defender el honor de mi mamá y a defender el honor mío y de mi familia. Nunca pensé que la indecencia llegara a los rincones de la política, que hubiera una senadora que se metiera en eso que en parte se han transformado algunas redes sociales, en cloacas, y que su militancia sea revolver cloacas. Nunca lo hubiera pensado. Ni la mayor distancia que puedo tener del punto de vista de las ideas y de la ideología me llevó a pensar por un minuto, por un instante, que alguien pudiera atacarme para lograr una minucia política, atacar mi honor, pero sobre todo atacar el honor de mi mamá, que no se puede defender. Debo decir que la senadora no estaba ocupando su banca, por lo cual no hubo un intercambio entre ambos legisladores. Según nos explicaban, esto se debe a que no se habían aprobado las licencias ni tampoco el ingreso de sus correspondientes suplentes. Sí se expresó en redes sociales posteriormente tras el reclamo de Javier García. En redes sociales escribió: hace unos días compartí en redes sociales una información que resultó ser sesgada, lo que me llevó a realizar una publicación crítica hacia el senador Javier García. Esa publicación fue equivocada. Al senador y a quienes pudieran sentirse afectados, mis excusas, fue lo que escribió la senadora suplente del Frente Amplio. Por el momento, compañeros, es todo desde aquí, desde el Parlamento. Vuelvo con ustedes a estudios.